abrirse las venas, pero también hacer una disección. Todo pensamiento es, lo quiera o no, una lección de anatomía. Bueno, hoy tendríamos que ser a lo mejor más crudos de lo que lo voy a ser yo, para señalar que el pensamiento, el arte, la cultura, tiene que detallar las imágenes inquietantes. Decía Leonardo que si uno va a representar una batalla, tiene que ir al campo de batalla, para ver cómo en el campo de batalla se agoniza, para ver los cadáveres cubiertos de polvo, para meter el pincel en los cuerpos y pintar la sangre con la sangre. Los pintores del Renacimiento llegaron a torturar a sus modelos para que tuvieran la exacta expresión para poder representar el martirio. Es decir, buscaron directamente una expresión que no fuera simulada, sino la representación directa de lo real. Pensamos que el origen del mundo es solamente esto, ¿no? El contacto de la divinidad con el primer hombre, ese espacio, ese límite delgado en el que el dedo, la lux, el lumen, la potencia, la gracia, la divinidad, el verbo que hizo el mundo se derrama para que aparezca la especie humana, que es esa especie primero grácilmente desnuda y luego condenada a sudar, a sufrir y cargar por toda la eternidad con la culpa y con el pecado primigenio. Hacer arte, hacer filosofía, pensar, es en buena medida, como nos señaló también Miguel Ángel cuando hace el juicio final, no solamente mostrarnos el origen del mundo, sino también cómo se construye el mundo. Bueno, en la Sixtina, Miguel Ángel hace el juicio final más tarde, años después, y allí, en medio de todo lo que representa, decide, de una manera velada, incluir un autorretrato. Y el autorretrato que incluye Miguel Ángel es el autorretrato en la piel de San Bartolomé, y por lo tanto tenemos esa cara ahí dibujada que nos está diciendo que ser un artista es dejarse la piel. Bueno, nosotros sabemos que dejarse la piel hoy no es lo mismo que dejarse la piel en el Renacimiento, ni tampoco en la Ilustración, ni en el Romanticismo. Pero algunas imágenes, algunas ideas nos persiguen. Por ejemplo, las imágenes de los desastres de guerra de Goya, tan contemporáneas, porque los desastres de guerra de Goya que estamos viendo aquí son desastres que todavía continúan hoy. Es decir, que nos hacen pensar que el pasado sigue dando lecciones al presente, que las imágenes de Goya, que quería ser un ilustrado, por tanto un afrancesado, pero sabía que ser un ilustrado, un español y un afrancesado era una contradicción, era una completa imposibilidad, que sabía también que el sueño de la ilustración generaba monstruosidad, que la racionalidad no nos protege de la barbarie, por ejemplo, no nos protege del campo de concentración, porque cuando uno dice que la cultura, que la música, que el arte nos protege del asesinato, habría que recordar que en el campo de concentración se asesinaba con música de Beethoven, con música de Mahler, con música de Brahms, que los altavoces soltaban continuamente música clásica y que los propios que iban a ser asesinados tocaban música clásica antes de ser gaseados y antes de ser reducidos a cenizas. Por lo tanto, la crueldad se despliega a veces con el apoyo también de la cultura y con el apoyo del arte. Por tanto, tenemos que explicar qué es lo que nosotros sabemos si es que sabemos algo. Y repito aquí la frase, te explicaré por qué estás aquí. Y alguien siempre tiene que explicar por qué está uno aquí. Y sobre todo tiene que explicarlo porque sabes algo. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Es la segunda vez que vemos esta frase, pero he hecho trampa porque falta algo. Y los que han visto la película saben que me salté un fragmento. La frase sigue, algo no funciona en el mundo. Tú sabes algo, y lo único que sabéis es que algo no funciona en el mundo. Esa es la razón para que estemos aquí, porque algo no funciona en el mundo. Y porque el mundo no funciona, porque la catástrofe revela la esencia, porque la catástrofe es esencial, tenemos que pensar el mundo aprendiendo a saber cosas diferentes sobre el mundo, porque si no el mundo será otra vez el mismo mundo contaminado de Chernóbil, el mundo de las catástrofes, de los terremotos, el mundo de la violencia, de los atentados, de la incapacidad para el diálogo, el mundo que se viene cabeza abajo, como la foto del hombre que voló en Manhattan, ¿no? La foto de este tipo que se arrojó desde las Torres Gemelas, que lo llaman el ángel del 11 de septiembre, ¿no? Pero no había nada angélico, era directamente alguien que no pudo hacer otra cosa que tomar una decisión, la última, darse muerto él mismo antes de aceptar el destino que tenía. Esa dimensión de alguien que salta al vacío es también la de alguien que no sabe cómo resolver su incapacidad para saber algo y tratar de enfrentar su pensamiento a que algo funciona mal en el mundo. Los filósofos también dicen muchas chorradas, como aquella que dijo el propio Baudrillard, el de Welcome to the Isles of Real, de que la guerra del Golfo no ha tenido lugar.
Es fácil decirlo cuando uno vive con las comodidades de tener la economía resuelta, de saber que su vida no está sometida a la brutalidad, de que no vas a ser bombardeado, de que no vas a asesinar a tu familia. Por lo tanto, claro que existió la guerra del Golfo. Y claro que la guerra no ha dejado de estar presente. Esto es fácil cuando nuestra vida es la vida del fast food. Del fast food no solamente alimenticio, mental. Es decir, cuando uno se alimenta solamente de basura intelectual. Cuando uno está hecho ya un turista tripudo y para él solamente se resuelve todo en el todo incluido. Y sobre todo cuando uno piensa que la vida es únicamente maquillarse. Es decir, ¿quién no se maquilla? Preguntaba Baudelaire. ¿Es posible soportar nuestra vida sin maquillarnos? Aunque sea un maquillaje de bufón, aunque sea un maquillaje de payaso, aunque sea un maquillaje para soportar mirarse cada día al espejo. Sabemos cuál es el origen del mundo. Este cuadro de Courbet, El origen del mundo. Explícito, ¿no? Un cuadro, bueno, aquí está enorme, se encuentra en el Museo d'Orsay, y el cuadro de Courbet, como vemos, es la descripción básica de algo que todo el mundo sabe, y es que todos hemos estado en un sitio. Y el tú sabes algo es que, como dijo Freud, todos hemos estado en un sitio, y ese sitio es el seno materno. Los demás son sitios por delegación. Los demás son sitios donde uno puede estar vestido desnudo. Puede ser como en el cuento de El emperador desnudo, que nuestra vida sea una pura farsa y uno va vestido de algo y en realidad por debajo está completamente desnudo y se encuentra completamente en pelotas. Puede ser la existencia de un idiota, porque realmente eso es lo que sabemos. ¿Qué sabes tú? Pues que eres un idiota absoluto. Y ese idiota es el que se cree singular, el único, la fuente de todo conocimiento. Esa idiocia, esa singularidad, es la que reflejaba, por ejemplo, Lars von Trier en su película Der Idioten, Los idiotas, de unos tipos haciendo el idiota que finalmente van por el mundo provocando a la gente haciendo el idiota, pero su idiotez no está a la altura de la tontería del mundo, porque esa tontería es epidémica. ¿Cómo se puede hacer hoy el idiota cuando el mundo está en ruinas, cuando el mundo está en llamas, cuando ha vuelto a aparecer la idea de Alemania año cero? Otra vez estamos en el 000. Otra vez hay que poner el reloj en hora, porque realmente estamos llegando siempre tarde. Decían los surrealistas que la belleza no es otra cosa que el encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Bueno, ¿qué significará esta frase tan rara? Pues que la belleza no es otra cosa que lo metafórico, lo heterogéneo, el encuentro de realidades diferentes, es decir, una máquina de coser electrosexual. Podríamos pensar que lo único que nos interesa no es la metáfora, es la exactitud que nos promete la ciencia. Pero nuestra época no es una época de exactitud, es una época de obtusez, de lo obvio y lo obtuso. Es una época de absoluta tontería. Es una época no de realidad, sino una época de reality show, porque hoy la realidad es solamente la realidad que se transmite como reality show. Más interesante que Mercedes Milá es sin duda la película El show de Truman de Peter Weir, ¿no? Esta película El show de Truman, en la que, como sabéis, el protagonista, protagonizada por Jim Carrey, vive en una ciudad en la que todo lo que hay en la ciudad es ficticio para estar filmándolo 24 horas al día durante toda su vida, y él está incapacitado ya para salir de ese mundo, pero finalmente consigue salir de ese espacio cerrado. Le habla el director de ese mundo en el que él vive, de esa utopía del reality show, y le dice que él es el protagonista del show que tiene emocionado al mundo, pero finalmente se escapa por ese cielo pintado a lo Magritte y dice: por si no vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo había contado ya Philip K. Dick en su novela Tiempo desquiciado, pero también el arte había mostrado que la realidad, la única realidad del arte es la vida misma. Uno tiene que entender que el reality show es la vida misma firmada. Las obras de arte no son los objetos. Tu vida tiene que ser una obra de arte para que se convierta en algo singular. A lo mejor la vida es solamente hacer el Don Tancredo, estar colocado encima de un pedestal y no hacer nada hasta que el toro te golpea y te destroza. O presentarse al Teatro Integral de Oklahoma, ese teatro del que habla Frank Kafka en su novela América, en la que dice que todos somos bienvenidos a un teatro en el que no tenemos que hacer nada, solamente representar nuestro propio papel. ¿Y nuestro propio papel qué es? Pues el papel heroico. Píndaro dice en sus poemas que el destino del héroe es llegar a ser el que es. Es decir, ser una estatua, ser alguien que se interpreta a sí mismo. O, ¿por qué no?, ser alguien que busca la crueldad, el cambio del escenario, esa crueldad que es también una crueldad artística. ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a un cuadro central de nuestra cultura, también de la brutalidad del siglo XX, de la guerra que no cesa,
desde 1937, el cuadro El Guernica de Picasso, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Dice Picasso lo siguiente: ahora sabemos que el arte no es la verdad. El arte es una mentira que nos permite acercarnos a la verdad, o por lo menos a la verdad que nos es dado a alcanzar a nosotros. El artista debe acertar con la manera de convencer al público de la total veracidad de sus mentiras. Si solo muestra en su obra que ha buscado y rebuscado el modo de hacer mentiras, nunca conseguirá nada. También la filosofía es un arte de la ficción, pero es que no existe algo así como la verdad. Lo único que existe es el enigma. En realidad, si nosotros estudiamos, como vosotros haréis en algún momento, la cultura clásica, la cultura griega, y estudiáis el enigma de la esfinge, y la resolución que Edipo da al enigma de la esfinge, cuál es el animal que camina a 4 patas, a 2 y a 3, pues sabremos que la respuesta es la más sencilla: el hombre. Pero el hombre no es que resuelva un enigma, es que el hombre es enigmático. En el coro de la Antígona de Sófocles se dice: de todos los seres, el más terrible de Iñón es el hombre. Es terrible para sí. No solo es terrible, es formidable, porque es el animal que no solamente, como dice Aristóteles, es el animal político, el animal que tiene la palabra, el animal que ríe, sino que es el animal que infunde miedo, es el animal pavoroso. El hombre es siempre un enigma para sí. No resolvemos nunca nada. Es decir, alguien pensará que los filósofos, los pensadores, los teóricos tienen las respuestas como supositorios, como pastillas que nos van a dar para que nos las administremos por vía anal, oral o intravenosa. No, no tienen ninguna respuesta. Lo que tienen son preguntas que hacen más complicada nuestra vida, que la agravan, que no la simplifican, que no la convierten en una verdad rudimentaria, en algo que es realmente al final una completa chorrada. Pensar parece el ejercicio de estar apoyado como el pensador de Godin, pero en realidad pensar es pensar a la intemperie, pensar sin un guión fijo, como este tipo que está sentado ahí encima de esos bloques y que es el pensador, pero que es también ese pensador, por cierto, un pensador un tanto extraño porque no parece que sea otra cosa que un culturista más que un hombre de la cultura. Bueno, nosotros no somos pensadores a la manera de Godin. Nosotros los modernos somos pensadores que tenemos pensamientos atormentados, pensamientos retorcidos, pensamientos crueles, pensamientos de lo real como algo doloroso, como algo abyecto, como algo que nos hace sufrir, como aparece a través del arte, de la televisión, de los medios de comunicación, de las páginas de internet que consultamos, que están llenas constantemente de manifestaciones obscenas o de situaciones macabras. Porque nuestra época no es una época que sea especialmente razonable, si quisiéramos apelar a los criterios de racionalidad. Al contrario, es el despliegue continuo de lo inexplicable, de lo irracional, de lo inaceptable, de lo que no puede ser de ninguna manera tolerado. Pensemos en las imágenes de Abu Ghraib, de las que nos separan 10 años, de esta pornotortura global. Recientemente leía en el New York Times cuál es el nivel de aceptación que para los americanos tiene el uso de la tortura para obtener información sensible. Es decir, si tienen las autoridades americanas derecho a torturar, y ha ido subiendo y está colocado ahora en el 72% de la población que apoya el uso de la tortura para obtener información. Sepamos, por ejemplo, que agarraron a aquel que se llamó el talibán español, le agarraron en las levas, en los secuestros que se hicieron en Afganistán, le llevaron a Guantánamo, le tuvieron 7 años y medio, y después de interrogarle y someterle al procedimiento estándar de tortura en Guantánamo, le soltaron 7 años y medio después y le dijeron: bueno, usted no tiene nada que ver con los talibanes, por lo tanto puede volverse a su casa y le tenemos que decir que adiós muy buenas. Bueno, realmente, ¿cómo se puede consentir que 250 años después de la publicación del libro de Cesare Beccaria, de los delitos y las penas, donde ya se decía hace 250 años que la tortura no tiene ningún uso legítimo en el campo del despliegue judicial, hoy nuestras sociedades entiendan que hay que torturar, perseguir e instaurar el estado policial, porque el estado de excepción es la suspensión de las garantías legales. 2 veces en la historia de la humanidad, la moderna, se ha establecido el estado de excepción: en el nacionalsocialismo, en el Tercer Reich, y en el 2001, a raíz del atentado de las Torres Gemelas, y eso supone que no hay derechos legales para los que se encuentran en ese sistema. Y el mundo hoy se encamina aceleradamente ¿a qué? Hacia la constitución de nuevo de un estado policial. Alguien dirá: así estoy más seguro. Así lo que tiene uno es más miedo, y así lo único que crece es el síndrome de la violencia. ¿Por qué se fotografiaron estos descerebrados torturando a la gente? ¿Qué sacaban con eso? ¿Para qué se mandaban esas fotografías? Para esos mensajes unos y otros que se estaban autoimplicando en la comisión de un delito. Lo que estaban era sencillamente mostrando el poder para humillar, la capacidad tremenda que uno tiene para humillar al otro. Y esa capacidad es que la tenemos, como sabemos todos,
desde nuestra infancia, la incapacidad para aceptar la diferencia a los otros, para machacar al otro desde las clases, porque siempre nos acordamos de la infancia. Yo ya soy bastante viejuno, como se puede apreciar, pero bueno, siempre nos acuerda de la infancia es un territorio paradisíaco, maravilloso, que va, la infancia y la adolescencia es un campo de batalla increíblemente duro, en el que gente maravillosa está continuamente machacada. ¿Machacada por quién? Por los que están en esta línea, lo sepan o no, por los que están caminando hacia esta pornografía obscena del presente. A veces uno dice, habría que poner una vela, pero no una vela en los altares conmemorativos contemporáneos, sino esa vela que se consume, que es también la vela de la naturaleza muerta, la vela del tiempo que se apaga, ¿no? Así se apaga en un instante. Llega alguien y una vela la toca con los dedos y se acaba una vida, se acaba el sentido de una vida. Bueno, la filosofía, el arte, la cultura nos dice que lo que vemos no es lo que vemos, y que lo que vemos no es obvio, que lo que vemos no es una obviedad, que lo que vemos no es una perogrullada. El cuadro de Magritte, esto no es una pipa, nos enseña que estamos viendo una pipa, pero que nos dice que no es una pipa, porque es la representación pictórica de una pipa con el texto que nos lo indica. Esto no es solamente un rollo de cuerda, es el embrollo del presente. Tenemos que pensar que no estamos solamente asistiendo a lo que nos digan los medios de comunicación, a lo que impongan los sistemas tercos políticos que no tienen ninguna salida, que no plantean ninguna pregunta, que no tienen ningún despliegue intelectual capaz de trazar un camino que nos ofrezca una mínima esperanza para que las cosas no sigan siendo igual. Porque la catástrofe no es algo que va a llegar. La catástrofe es que esto siga siendo igual. La catástrofe es que las cosas no cambien nunca. Por eso tengo hoy y tenía que explicar por qué estáis aquí. Al margen de que vinierais obligados, pero eso ya da igual, porque estáis aquí. Estás porque sabes algo. No sabes lo que es, pero está ahí como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Y cuando uno tiene clavado en su cabeza una astilla de una pregunta, que es una pregunta, lo sepa o no, filosófica, a saber, de amor a la sabiduría, tiene que buscar por qué esa realidad le atormenta, porque esa realidad es un camino como hacia el corazón de las tinieblas, porque esa oscuridad es un camino hacia un sacrificio tremendo en el que parece que va a cambiar su vida. ¿Por qué no comprende la realidad? ¿O por qué la realidad, como decía el autor de Alicia en el País de las Maravillas, el matemático Lewis Carroll, era un mapa en el que tenemos las cotas pero no tenemos nada dibujado en el mapa? Pues porque tenemos que dibujar cada uno nuestro propio mapa, tenemos que construir cada uno nuestra propia geografía, tenemos que buscar una brújula personal que nos permita recorrer ese campo y hacerlo especialmente como un campo de sueño, como un campo creativo, en el que sepamos que tenemos que construir la arquitectura del sueño. Si estás dominado por el sueño del otro, estás jodido. Estás dominado por el sueño de alguien que construye una arquitectura dentro de tu sueño. La película Origen, de Nolan, nos habla de que mientras gira la peonza, estamos en el espacio del sueño, pero que dominados por los sueños ajenos. Tenemos que construir un sueño que sea un sueño personal, pero que sea un mapa que no sea exactamente el territorio que nos describieron. Y para eso hay que invocar el poder antiguo de la magia, porque en realidad lo que tendría que enseñar es magia. Pero magia, no como una magia a la manera de los grandes magos que hacen trucos hipertecnológicos, la magia cotidiana, la magia de las cosas que están de cerca. Recordemos a lo mejor un mago que no habéis visto vosotros, pero los profesores que están sí, que es Tamarit, que hacía magia de cerca y era un mago que salía y tocaba el violín sin violín. Y como no tenía el violín, hacía la música del violín y como si tuviera el arco y el violín, y hacía unos trucos con 4 cartas en la mano y con una mesita y conseguía hacer trucos de auténtica magia. Aquí tenemos a Harry Houdini, que nos dice que la magia sí existe. La magia existe cuando uno quiere que exista la magia, porque evidentemente uno sabe ya que el ratoncito Pérez, los Reyes Magos y Papá Noel son un poco caraduras y sobre todo se las toman las cosas con cierta calma. La magia es el fraude, la capacidad para crear una ficción, para crear un montaje que sea un montaje mágico, especialmente cuando hoy carece todo de magia, porque en realidad todo carece de magia, es todo el desierto de lo real, es todo el rato la magia de lo que carece de magia, que es que la gente ha de desaparecer lo que no era suyo. Si la única magia es la magia de los usurpadores, que se llevan el dinero de los demás. Es decir, la única magia es la antimagia de la corrupción. Por tanto, tenemos que pensar que algo no funciona en el mundo. Bueno, como sabéis, en Matrix, en un momento dado, ya le dicen a Neo que somos una pila. Somos una pila. Pues no puede creerse esto, que somos directamente no solo un enigma, sino que somos una pila. Pero yo quiero pensar que no somos solamente una batería, no somos solamente una pila, no somos solamente un dispositivo tecnológico. Somos, como he dicho, seres mágicos y enigmáticos que intentamos escaparnos de lo que nos encierra.
de la cárcel que nos constriñe, del Estado que nos impide desplegar nuestro pensamiento crítico. Este que vemos aquí es el joven Franz Kafka, en el que dice que él tiene que tomar una decisión, y la decisión es la famosa frase: más vale pájaro en mano que ciento volando. Y él dice que la comparación del pájaro en mano y del ciento volando es relativa, porque en la mano no tengo nada y volando está todo. Y sin embargo, mi combate me lleva a elegir la nada. ¿Por qué tantos jóvenes, adultos y ancianos, por qué a través de la historia de la humanidad la gente elige la nada? Es decir, ¿por qué elegimos la nada? ¿Por qué elegimos el vacío? O como preguntó el filósofo Etienne de la Boétie, ¿por qué el hombre ama las cadenas? Es decir, ¿por qué amamos las cadenas? ¿Por qué preferimos el sosiego servil a la libertad peligrosa? Pues por esto, porque es riesgo, porque es un peligro, porque nos obliga a pensar diferente, a pensar las cosas de otro modo, porque nos obliga a decidir nuestra vida no por la realidad que se nos impone, sino en función de nuestros deseos. Recordemos el final de la película Blade Runner, en la que el replicante a Deckard, ¿no?, le va explicando lo que he visto. He visto cosas que vosotros ni soñaréis, naves en llamas, todo esto se disolverá como lágrimas en la lluvia. Uno no puede ser un replicante que te da el discurso final de que todo va a ser solamente llanto y melancolía. Ni puede ser tampoco solamente este personaje que es tan admirable como el replicante de Blade Runner, que fue un basurero, a lo mejor alguien escuchó la noticia, que resulta que en su recorrido recogiendo la basura, aprovechaba al pasar por un colegio y se ponía a cantarle a los niños el Bob Esponja. Entonces les cantaba la canción de Bob Esponja y lo dieron en telediario porque resulta que alguien informó de que el basurero se paraba allí en la puerta del colegio y cantaba Bob Esponja. Los niños estaban encerrados como en un zoológico, ¿no? Y estaban ahí con las manitas como viendo al basurero cantar la canción de Bob Esponja. Lo dieron en la tele y la noticia que salió el día siguiente es que despedían al basurero por entretener a los niños. Es decir, que a este había que sacarle rápidamente porque no cumplía su tarea y hacía algo que no tocaba, que era entretener a estos niños que estaban deseando que sucediera algo inexplicable, algo que no tenía nada que ver con lo que habitualmente sucedía. Menos mal que al final le restituyeron al pobre hombre en su trabajo y supongo que a partir de entonces se dedica a barrer las calles y nunca más se ha dedicado a cantar para entretener a esos pobres niños que estaban encarcelados en el colegio. Nuestra realidad es una realidad cutre. Lo cutre es la característica del presente. Uno pone la televisión a todas horas y lo que le va a salir es el flujo continuo de Kiko Matamoros, del Kiko Hernández, de Jorge Javier, de esta Carmele, ¿no?, que un jeque árabe le pidió el matrimonio. Esta es la única realidad que nos conmueve, es esta. Os dais cuenta que hemos visto hasta aquí imágenes de Nietzsche, de Matrix, pero la única que os anima es que aparece Carmele Marchante, ¿no? Como, que aparece Carmele, ¿no? Como una sensación, esto me suena, esto es ya, estoy en mi salsa, ¿no? Es decir, la salsa del presente. O también como el juego del Monopoly. ¿Por qué no voy a jugar al Monopoly? Que esto sí que es aburrido, pero también puedo estar jugando, comprando casitas y haciendo que la gente pague cuando está en mi casa, salvo cuando caen en la cárcel, que en ese momento finalmente no te pagan. Pero mientras estamos entreteniéndonos con las chorradas de la televisión o con juegos que son la simulación de que voy a ser un gran empresario de la construcción y voy a hacer que la gente pague al pasar por mi calle, la realidad es diferente. La realidad está desahuciada. Es decir, no hay otra realidad que la realidad de los que carecen ya de un espacio en el que encontrarse. Por tanto, si vosotros sabéis algo, yo también os voy a soltar en el final de esta conferencia alguna frase para que os la quedéis. Una es una frase de Mark Twain, que creo que es una frase que yo la leí hace muchos años y me orientó, que dice lo siguiente: aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Bueno, nada grande se hizo sin pasión. Es decir, tiene que alejarse uno de la gente que empequeñece todo. Y pequeño no es el tamaño, porque también las esencias se guardan en frascos pequeños, pero tiene que ser gente que no quiere reducirlo todo a una completa tontería. Bueno, yo tenía que explicar hoy por qué estáis aquí, o vosotros qué sabéis. Si no lo sabéis, tenéis que saber que el deseo no es tu deseo, y que tú no sabes algo porque sea tuyo. El deseo es el deseo del otro. El deseo siempre está proyectándose hacia el otro. Por tanto, dijo Lacan que de lo único que se puede sentir uno culpable es de haber cedido en relación con su deseo. El que entierra sus deseos está desde el principio enterrando su vida. ¿Qué es lo que nos dice Matrix? ¿Qué es lo que nos dice la filosofía? ¿Qué es lo que nos dice la cultura? Que la realidad no está ahí. La realidad está en tus manos. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero está ahí como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esta sensación, dicen en Matrix, te ha traído hasta mí. Bueno,
me pregunto, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Es decir, cuando ya llevamos estas alturas de la charla, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos que tú sabes algo? Estamos hablando, aunque sea tan alegórico, de la resistencia, del poder de resistencia que cada uno tiene, de la capacidad para construir y transformar la realidad, y de la necesidad de pedir no solamente lo posible, sino de exigir la presencia de lo imposible. Bueno, ayer utilizaba yo esta imagen del Instituto de Filósofos Mudos, el Instituto Superior de Filósofos Mudos, porque los filósofos hablan mucho en clase, a veces da la impresión de que los filósofos están hoy callados, a nivel general, y que no tienen nada que decirnos. ¿Y están mudos o están enmudecidos? ¿Están mudos o les han hecho callar? Y en realidad los filósofos no están mudos, a lo mejor están jugando directamente al fútbol. Esta es una página de YouTube que os recomiendo que veáis, que es una página de los Monty Python maravillosa, en la que nos presenta un partido entre Grecia y Alemania. Es un partido de filósofos en el que, como veis, Grecia sale con Platón, Epicteto, Aristóteles, Sófocles, Empédocles, Plotino, Epicuro, Heráclito, Demócrito, Sócrates y Arquímedes, y los otros con Leibniz, Kant, Schopenhauer, Schelling, Beckenbauer, que es un futbolista y no un filósofo, ¿no? Jaspers, Hegel, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger. El vídeo es muy curioso porque salen a jugar y desde que se da el pitido de que arrancan, el balón se queda en el centro del campo y los filósofos empiezan a girar y a caminar y ninguno agarra la pelota hasta que Arquímedes tiene una idea y finalmente mete un gol. Lo mete Sócrates, que es nombre también de futbolista brasileño, porque nadie es capaz de parar ni de moverse. Esa inmovilidad de los filósofos, esa incapacidad, esa dimensión de que el filósofo sea el friki de la clase, o sea, el friki de la institución, es algo que los Monty Python señalaban. Y especialmente porque el filósofo parece como que no está relacionado con el mundo cotidiano. Bueno, los filósofos es como que era gente rara desde pequeño, no sabemos dónde fueron a nacer y llegaron algún día a convertirse en gente que daba clase en la universidad o en institutos, se reunían para dar caminatas por los campos y hablar de temas raros de filosofía que solamente ellos conocen porque leen libros que solamente conocen ellos. Y en realidad los filósofos están también en un sistema de consumo, como esta frase de Barbara Kruger, compro, luego soy, o también esta frase, tengo un iPhone, luego soy, más fuerte que el cogito ergo sum, que el pienso luego existo de Descartes. O también la idea de que hoy no sea solamente uno que compra porque es, sino que también nuestra sociedad, que es una sociedad zombificada, de completo Walking Dead, es una sociedad en la que, como la película primera de zombies, La noche de los muertos vivientes, Joshua Romero, cuando resucitan los zombies, cuando reaparecen los zombies, van directamente a un shopping center porque su vida ha estado en un shopping center. No saben dónde ir, salvo a un centro de compras a tomarse una pizza o a pedir una hamburguesa. Y esta zombificación es también la zombificación del turismo. Porque ¿qué hacemos cuando vamos por ahí que ya es lo máximo, ¿no? Pues ya conseguí mi dinero, ya soy un funcionario, ya tengo pasta, finalmente tengo que meterme en la industria de la movilización general, ir a hacer turismo, pues ¿por qué no me voy a ir a Pisa? Aquí vemos, esta es una imagen de la torre inclinada de Pisa, es una foto de Martin Parr, en la que lo que él hace sencillamente es que agarra y se coloca fuera del campo en el que cada uno está haciendo la foto, todos los que están, la cámara que les enfoca de sus amigos, de sus parejas, de sus conocidos, les saca sosteniendo la torre de Pisa. Pero evidentemente al colocarse Martin Parr fuera de eje, pues están todos haciendo el paria, o sea, están haciendo todos el tonto, y ninguno está sosteniendo la torre de Pisa, porque nadie sostiene nada. Mires para donde mires, nadie sostiene nada, nadie reflexiona sobre nada. Sencillamente tenemos a los más torpes dirigiendo las operaciones. Y tenemos en todos los campos a los más cretinos, los hemos seleccionado para que estén dirigiendo todos los espacios políticos, económicos, culturales, universitarios, ahí arriba de todo, los más tarados, los que no sabían nada, los más burócratas, los más incapaces, los menos poéticos, los que tienen capacidad para la magia, están llevando adelante todo para que nos precipitemos como se va a caer inevitablemente la torre de Pisa. A veces viene uno que tiene una idea más brillante que hacer esto, y es por ejemplo lo que aquí sucede. Está como a cámara lenta, y es que estaba el tipo también sosteniendo, bueno, es un tipo que aprovechó que le estaban haciendo la foto, y no eran amigos, porque luego el vídeo sigue y le va persiguiendo el tipo, pero bueno, le hace una llave, un hipón, ¿no? Como diciendo, oye, pues estás haciendo el tonto, pues lo mismo yo te tiro al suelo rápidamente, ¿no? Bueno, esta dimensión es también, ¿qué es lo que queremos ser hoy? Pues queremos ser gente que se hace un selfie, es decir, hoy todos con un palo, vamos con el palo del selfie, vamos a el Louvre y nos hacemos una foto delante de la Gioconda aunque esté prohibido. Vamos a ver a un político y hay que hacerse un selfie aunque el político nos caiga mal. Vamos a cualquier cosa y todo el mundo con el palo del selfie. También está esta tradición ahora del selfie peligroso. El tipo este que se hizo el selfie en los encierros de Pamplona, en San Fermín, y que, como dice la policía municipal, le quiere detener porque ha causado peligro, ¿no? Es peligroso que vaya haciéndose un selfie. También esta cosa tan curiosa que dicen que el Papa
es un tipo transformador y revolucionario porque es el primer papa que se ha hecho un selfie. Bueno, es un selfie tan maravilloso que no sale la que se hace el selfie. Es decir, como ves, o sea, la tipa que tiene el teléfono ha hecho un selfie y ha desaparecido. Es un acto mágico también de carácter religioso que se queda fuera del selfie papal. El primer papa pone cara de que no tiene tan claro de qué va el selfie, ¿no? Pero bueno, es un selfie vaticano, ¿no? Que también se pueden hacer a veces. Bueno, entrando en las últimas imágenes, tú sabes algo. Bueno, podemos decir que cuando uno escucha esto de tú sabes algo, puede decir, bueno, me lo has repetido muchas veces, pero no me lo creo. Es decir, no me convence que yo sepa algo. Y especialmente si te lo dice un filósofo. Porque cuando un filósofo te dice que tú sabes algo, con que uno haya leído cualquier cosa y escuchado algo, sabe que en el comienzo de la filosofía, Sócrates no dice tú sabes algo, sino que dice solo sé que no sé nada. Por tanto, ¿qué es lo que sabe el filósofo cuando nos dice tú sabes algo, si además los filósofos resulta que acaban su vida como Sócrates bebiendo la cicuta? Es decir, acaban suicidándose en vez de asumir el exilio, que era la pena que le habían arrojado, la pena que le habían marcado. Bueno, lo que nos está diciendo Sócrates con el solo sé que no sé nada, es que el mecanismo principal, no solo de la filosofía, sino de todas las formas de la vida, es la curiosidad. La primera frase de la metafísica de Aristóteles dice, todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Y el mecanismo del conocimiento es la curiosidad. Los animales son tan curiosos como nosotros. Y a veces los animales son más curiosos que nosotros. Los que tengáis perros, porque yo tengo manía a los gatos, porque además son más computacionales y más de Facebook, les gustan más los gatos Facebook que a los perros. Los perros, como sabéis, son intelectualmente más poderosos que nosotros. Nos miran con cara de perplejidad. Hay veces que nos miran como diciendo, pero ¿en qué cosas estás metido? Qué absurdo lo que estás planteando. Y no hablan porque le parece que estamos soltando chorradas. Pero algún día los perros comenzarán a hablar y nos daremos cuenta de que lo tenían todo clarísimo. Bueno, es difícil esperar por algo que tú sabes que nunca pasará. Pero es aún más difícil renunciar cuando sabes qué es todo lo que quieres. Si uno sabe algo y sabe que eso no ha llegado, es cuando está vibrando con una energía rebelde porque sabe que quiere que eso que sabe se convierta en realidad. Lo saben los niños. Estas son unas fotografías maravillosas de Henri Cartier-Bresson. Bresson presenta aquí a estos dos niños de una barriada pobre. Es una fotografía que hace en los suburbios de París. Y lo que nos presenta ahí son esos niños que van en esa calle desierta, con esa neblina, con una sola chaqueta, porque como no tenían dinero, uno solo tenía chaqueta y el otro iba desabrigado, y han decidido ponerse los dos la chaqueta y utilizarla como si fuera un paraguas para ir los dos jugando en la calle, y es una fotografía que nos habla también de su capacidad creativa, de su capacidad mágica, del poder de la amistad. O esta imagen que es también tremenda y magnífica de estos dos chicos que están con un palo, pero no con un palo de selfie, con un palo que es sencillamente un palo y una rueda, como se jugaba antes con una rueda y con un palo por la calle. Pero unos dos corriendo, el uno con el palo y el otro que va corriendo va sencillamente esperando a que este se le caiga la rueda para que él le den el palo y llevar la rueda. Eso es un juguete, un juego antiguo, pero es un juego tan antiguo como la humanidad. Y la imagen de ellos dos corriendo al compás, fascinados como esos dos que van al compás, tiene la sociedad que va en la marcha contraria. Pero es que en esa sociedad va el coche fúnebre. Es decir, que ellos van en el poder del juego, en la capacidad de imaginar un juego. Porque finalmente, ¿qué es el arte? Hacer con lo que hay lo que no hay. ¿Qué es la filosofía? Plantear las preguntas que hay para que surja lo que no hay, lo que aún no llegó. Es hacer un juego con un palo, es ir así sencillamente acompañando a alguien en un proceso que es un proceso que se llama filosofía, porque es un proceso de amistad, de compartir ideas y de evitar que la muerte, que el sistema del fluido, de la conducción, nos conduzca hacia dónde, hacia la nada, hacia el último residuo. Por eso, viniendo aquí al Instituto de Palomeras Vallecas, pues me parecía que tenía que adaptarme a lo que estáis vosotros pensando, o algunos estáis haciendo a través del blog de El elogio de la sombra, qué es lo que ilumina nuestro mundo. Es decir, tú sabes algo, es porque los que estéis ahí escribiendo y pensando, sabéis que hay algo que sabéis. Lo que sabéis es lo que habéis ido colocando ya en vuestro blog, lo que habéis ido colocando en vuestra escritura, las cosas que yo he ido echando un vistazo y también leyendo, lo que estáis comunicando ya al mundo. En el fondo es un autorretrato, porque lo que estáis ahí explicando es cómo vosotros queréis también iluminar al mundo. No pensando lo que ilumina vuestro mundo, que es la luz tenue que entra allí por aquella ventana que están las cortinas a punto de taparlo completamente, sino que lo que ilumina nuestro mundo es vuestra capacidad para pensar, para producir, para imaginar, para traer a colación algo completamente diferente. Bueno, me planteaba la idea de que el mundo no es solamente oscuridad,
que el mundo no solamente es una fosa en la que te meten y se acaba todo, que genera en la gente que te quiere nostalgia, melancolía y duelo, que el mundo no es solamente un agujero negro que se lo traga todo, sino que también, como los científicos postularon, pueden existir agujeros blancos, que son agujeros opuestos a los negros y que son espacios de inmensa energía que se están replegando con fuerza. Tenemos que pensar esos agujeros blancos, que son los encuentros decisivos de nuestra vida. Es decir, en algún momento de vuestra vida habéis pensado que sería bueno dibujar un mapa de cosas fundamentales que sucedieron en tu vida. Y esas cosas fundamentales son agujeros blancos, espacios luminosos, gente que te enseñó o tú mismo que aprendiste por dónde querías ir o cómo querías desarrollar el resto de tu vida, porque siempre estás en el primer día del resto de tu vida. Alguien pensará que es solamente una opción entre tomar una pastilla o la otra, como le sucede a Neo, tomar una elección para despertar a una nueva vida, pero en realidad eso no es tan importante. Lo importante es en realidad entrar en esa fase que sería la fase de pensar diferente o pensar de una forma diferente. Traía, aunque parezca un poco raro en una sesión de filosofía, el anuncio que supongo que lo conocéis, que es el anuncio de Think Different de Steve Jobs, en el que Jobs va a reinventar su empresa y va a hacer este anuncio. Y vamos a ver si consigue entrar, porque si entra, para quien no lo vio, por lo menos podrá disfrutar un poquito de él y no solamente escuchar mi voz, sino también la voz de otra gente que dijo otras cosas. Vamos a ver si consigo que cargue. Bueno, como parece que tiene siempre problemas internet, os leeré yo el anuncio que dice esto. Van saliendo una serie de figuras conocidas como Gandhi, como Picasso, como Thomas Alva Edison. Dice, esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, Ok, aquí parece que el micrófono no sé si seguía funcionando. Este personaje de Steve Jobs, y nos podemos dar cuenta de cómo Steve Jobs estaba también ofreciéndonos esa idea de que somos locos, pero al mismo tiempo va a sacar un decálogo de qué es lo que uno tiene que hacer para triunfar en el ámbito empresarial, y entre las distintas cosas que dice de cómo tiene uno que trabajar en el diseño o cómo uno tiene que trabajar en grupos focalizados que no esclavicen, al final, entre todas las consignas que suelta Steve Jobs de qué tiene que hacer uno para triunfar y ser activo, proactivo y generar cosas que transformen el mundo, y sobre todo esa dimensión que él tiene de think different, piensa diferente, una de las cosas que dice es combina las humanidades y las ciencias. Es decir, en esta idea de, por un lado, las ciencias y por otro las humanidades, el Steve Jobs sencillamente nos está diciendo que esa dimensión de separar las humanidades de las ciencias, lo que están haciendo es impedir que pensemos diferente. Es decir, la necesidad de pensar diferente es la necesidad de estar, dice él, distorsionando la realidad, exigiendo la perfección, transmitiendo, trabajando con los mejores, fomentando el cara a cara, manteniendo la visión general de las cosas sin olvidar los detalles. Y como dice al final, la última frase dice, combina las humanidades y las ciencias, sigue hambriento, sigue insensato. Es decir, si uno no sigue insensato, si uno solamente busca la sensatez, no va a ningún sitio. La gente que nos interesa es la gente que sabe algo, aunque eso que sepa es algo que se refleja y es un reflejo a veces autodestructivo. En este sentido, hoy, el día después del Día Mundial de la Filosofía, tan solo tenía que decir algo que sí lo sé, eso sí lo sé, y es que la filosofía es algo que hace falta, y hace falta porque nos falta. Es decir, la filosofía es lo que falta, y esa filosofía que falta es esa filosofía que todavía es necesaria como crítica, como resistencia, como expansión del pensamiento, como pensamiento que acusa a la mitología y a la resignación de que aceptamos las falsas verdades y no tenemos nunca un criterio propio. Mientras, dice Teodoro Adorno, no la prohíban, y hay que decir que ya la están prohibiendo, es decir, que la filosofía ya la están prohibiendo, y en nuestro país, que es un país garrulo más que en otros sitios, mientras no la prohíban, como en la Atenas cristianizada de la antigüedad tardía, la filosofía tiene solamente una tarea, ser el refugio para el pensamiento crítico. La filosofía es el espacio para la libertad, no solo para la individual, para la construcción de la libertad colectiva. Tú, sí, tú, cualquiera, sabe algo, y se tiene que negar cuando le dicen que no sabe nada, o que solo sabe que no sabe nada. Tú sabes algo. Sabemos, por ejemplo, que los objetos están en los espejos más cerca de lo que parecen, como dicen en los espejos americanos. Sabemos que un espejo puede ser también algo que duplique la realidad, pero que un reflejo puede ser una escalera
una reflexión, algo que nos hace reflexionar sobre lo que no hemos visto, como en esta foto de Chema Madoz, que es solamente dos objetos que crean un espacio diferente y que adquiere la proporción de una obra de arte o de una obra de carácter mágico. A veces uno dice, bueno, lo único que me interesa es ir a lo que toca, que es no lo que yo sé, sino lo que me merezco, como las rebajas, ¿no? Del te lo mereces si lo sabes, ¿no? Es decir, lo que sabes es que te mereces unas rebajas y por tanto aquí las tienes. O también esa idea de te lo mereces si lo sabes, ¿no? Es decir, tú sabes algo y es que te lo mereces y por tanto aquí en esta combinación de estos dos es que hay cosas que te van a dar porque las mereces y las sabes. Pero ¿qué es lo único que sabemos? Lo que sabemos es que hay que volver a ser ilustrados, como cuando el viejo Kant decía que la ilustración no es otra cosa que atrévete a saber, atrévete a aprender. Estáis en el proceso formativo y educativo. Lo único que tenéis que hacer es aprender a aprender. Tenéis que exigiros saber, porque mientras estéis atrapados en la ignorancia, estáis dominados por el sueño del otro. Si no tendréis la capacidad ni siquiera para saber cómo salir de las reglas, ni de discutirlas, ni de transformar la realidad que os puede ser más o menos feliz, pero que a la postre, a la larga, va a ser finalmente opresiva. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la vida? Es el arte de exigir lo imposible. No se trata de exigir lo que ya está ahí, lo que se exige siempre, lo que ya está dado, sino de pedir lo imposible. Por tanto, tenemos que buscar en la celda de la filosofía algo, que es algo que sabía Sócrates, que hay algo más, que todos sabemos algo, y que eso que sabemos está disponible, que está al alcance de la mano, que todos tenemos que aprender a amar nuestro destino, y que amar nuestro destino es también la posibilidad para cambiar el presente. Bueno, quería hoy traeros un fragmento de una película, que es un poema para ir a cabo, que es sin duda un poema filosófico que escribió un joven que sufrió una enfermedad muy grave al que le tuvieron que amputar una pierna y luego su amigo fue publicando sus obras poéticas adolescentes, ¿no? El poema dice así, y supongo que mucha gente lo conoce: en la noche que me envuelve negra como un pozo insondable, doy gracias a Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado ante las puñaladas del azar. Si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de llantos, acecha la oscuridad y su horror. No obstante la amenaza de los años, me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Bueno, este poema, que se titula Invictus, es el poema de William Ernest Henley, que, como sabéis, se recordaba a sí mismo todos los días Mandela cuando estaba encarcelado, y en la película Invictus, ¿no? Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi destino. Hay que aprender a amar tu destino. Si no, uno tiene que ser el capitán de su destino, tiene que ser el guardián de todo lo que va a suceder en su vida. Pero uno tiene que aprender que no está en una celda, en esa celda socrática, diciendo solamente eso: acuérdate, le debemos un gallo a Asclepio, bebiendo la cicuta. No, uno es el capitán de su destino. Por eso sabe algo, sabe que tiene que transformar el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues perdón por haber soltado un rollo tan largo. Como son las convenciones, hay siempre un ratito, todavía tenemos un cuarto de hora para por si hay preguntas, por si hay observaciones, por si alguien quiere decir algo, y sobre todo como había esta pulsión de rumor, ¿no?, de querer decir alguna cosa y de sobresaltarse, pues yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y deseando que digáis lo que os apetezca y buenamente os interese saber. Por tanto, abierto a vuestras preguntas y a vuestras observaciones. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano.
Hola. Bueno, ¿por qué elegiste la carrera de filosofía? Y que para ti, ¿qué significa la filosofía? Bueno, elegí la carrera de filosofía porque cuando estaba en el colegio, estudiando la enseñanza media, me hicieron esa pregunta que hacen siempre: ¿qué quieres estudiar de mayor? ¿No? Y entonces el que lo estaba... recibíamos clases de religión, que son en realidad catequesis, ¿no? Y entonces allí venían y daban clases de catequesis y aquello era una aberración. Pero tuvimos un profesor de religión que era un personaje raro y entonces dijo: ¿qué queréis ser de mayor? Y yo directamente dije, con toda la cachaza, cura. Dije: yo quiero ser cura, porque tenía un tío cura que su historia es como la del pájaro espino, que estando de cura en Plasencia, donde yo soy, que soy extremeño, pues una monja bellísima se lo trincó. Entonces él descubrió los placeres de la carne, le deportaron a la Trapa, la monja le persiguió y también se acostó con él en la Trapa, le deportaron a otro monasterio y también fue la monja, le exiliaron a La Gomera, la isla más remota de España, y la monja apareció en La Gomera, y yo fui monaguillo de aquel cura, que era un cura comunista, y me volví un gran profesional de tocar la campanilla. Íbamos en las Canarias de los años 60-70 montados en coches deportivos a hacer misas de campaña en las playas, y realmente vi que era una actividad de gran frenesí sexual. Mi tío estaba todo el día en el toma y dale, entonces yo pensé que no era mala vida ser cura y dije un poco perversamente que quería ser cura. Entonces aquel me dijo: la mayor parte de los compañeros dijeron que querían ser futbolistas. Y luego ya me dijo: no, cura no, y dije bombero, porque era una frase que todo el mundo decía bombero. Dije: bombero es una gilipollez, el bombero no me interesa nada, más cura, porque vi que el cura le daba más rollo a todo. Y entonces me dijo: pues mañana te traigo cosas para que te formes como cura, él mismo lo era. Y me trajo envuelto en papel de periódico 2 libros, y me los dio, y estoy hablando de los años Catapún, el Pleistoceno superior extremeño. Y entonces me dio los 2 libros y me dijo: ábrelos en casa cuando nadie te vea. Estaba vivo Franco, quiero decir, ¿eh? Y entonces llegué con los libros, y al llegar a casa vi que uno era los manuscritos de Economía y Filosofía de Carlos Marx y el otro era el Anticristo de Federico Nietzsche. Y los empecé a leer y se me caían los ojos. Es decir, no entendí por qué me dio esos 2 libros. Y los leía y me sentía por dentro horrorizado. Sencillamente pensaba que el mundo se había terminado. Es decir, no entendía nada. Y se los devolví, no quise enseñar a nadie que lo había leído. Y me dijo que se los devolviera de nuevo cubiertos sin revelar la portada de lo que habíamos leído. Y ese veneno se me quedó dentro. Lo único que me apetecía era escribir. Lo único que me gustaba era escribir. Bueno, me gustaban más cosas, me gustaba la montaña, me gustaba escalar, me gustaba hacer deporte, jugar al baloncesto, he hecho mucho deporte. Pero en realidad, aunque no lo parezca, no nací calvo, ni nací gordo. Es decir, antes tenía otro cuerpo que lo he alquilado en el paso del tiempo. Pero pensé que lo mejor que podía hacer con mi vida era escribir. Porque me gustaba leer. Y porque descubrí que a través de la lectura se abría todo un mundo diferente del mundo aplanado que me rodeaba. Y tuve la posibilidad, cuando era un crío, de leer los grandes libros, Mortadelo y Filemón, que fue lo que más me enseñó cuando era pequeño. Zipizape, es decir, los cómics, me leía eso, el Jabato. Y cuando la televisión había solamente una cadena y ponían 2 rombos y a las 7 de la tarde decían: vamos a la cama que hay que descansar. Y no nos íbamos a la cama y veíamos películas. Echaban en la televisión Godard, Pasolini, Truffaut, cuando no echaban solamente Rambo, no se había editado un Rambo. Por lo tanto me fui a Madrid y me vine desde el pueblo para estudiar, para escribir. Solo quería escribir. O sea, ¿quién hay aquí hasta el sector rumoroso? Se te ve en la cara. Tú sabes algo. Seguro que es un poeta. No, poetas. O sea, yo quería ser un poeta como otro cualquiera. Un poeta que escriba, porque todo el que está aquí, el que no haya escrito un poema, aunque sea un poema malo, es que no ha vivido todavía. En un momento dado a uno le sale un poema que es una castaña, que se lo copia a otro, que lo pilla de aquí, que lo pilla... Pero yo quería ser un poeta, era más malo que el dolor, pero quería ser un poeta. Entonces, como no me vi que estudiar literatura pues es una tontería, dije: ¿qué es lo más difícil que hay? Y lo pregunté y me dijeron: lo más difícil es la filosofía. La carrera más difícil es la filosofía. No solamente es la más difícil, sino que lo voy a decir, la carrera más difícil y la más hermosa. No hay una carrera más hermosa. Primero por una razón, porque en la filosofía se encuentra la base de la ciencia, el pensamiento científico, la física, la base de la matemática, la base también del corpus médico, la base de la música. Es decir, cuando uno estudia la filosofía, la base de la gramática, de la retórica. Es decir, cuando te metes a estudiar la carrera de filosofía, estudias historia de la ciencia, estudias física, estudias modelos matemáticos, estudias lógica formal.
te lees textos que son tremendos, porque tú vas a estudiar una carrera y ¿qué es lo que va? Uno lee los libros y al segundo día ya se sabe los libros y son textos que son realmente casi basurilla. Un texto de filosofía te puedes tirar con él 15 años. Ayer hablé con un tipo que lleva 30 años leyendo un libro y lleva 1500 páginas escritas sobre el libro, notas a él. Eso sí que es un placer, una cosa que no se agota nunca. Ojalá tuviera yo 17 años para volver a leer el comienzo del banquete de Platón, para volver a leer la metafísica de Aristóteles, para leer los libros que son los más emocionantes. Me he dedicado a leer toda la vida libros de literatura, de historia, de poesía, a ver películas de cine, pero el veneno de la filosofía es arrebatador. Cuando tú te encuentras con un filósofo, es magnético. Los filósofos de verdad son magnéticos. Y son gente que en realidad no es que sepan cosas, es que las están cuestionando completamente. Por lo tanto, me vine a Madrid, estudié la carrera, además me encontré con la gente más maravillosa del mundo. Le debo a estudiar la carrera de filosofía a mi vida. Si no hubiese estudiado filosofía, no estaría con la persona más maravillosa del mundo, que es mi mujer. ¿Verdad? Sí. Si no... Por tanto, si me dices, más allá del momento revelador, si me dices por qué estudié filosofía, es muy sencillo, porque era mi destino. Es decir, cuando uno piensa que te encuentra, todo lo que en mi casa, mi hijo mayor estudió filosofía y está dando clase de filosofía en la Complutense. Mi hija está acabando filosofía en la Complutense. Y ya el tercero, que pensé que también estudiaría filosofía, imagínate 5 filósofos en una casa, está estudiando literatura comparada, pero también es el más filosófico de los 5. En casa vas por el pasillo y te pueden preguntar sobre Kant. Y a veces me escondo para que no me pregunten por filosofía. O sea, soy el menos filosófico de la casa. Pero sí que hay que decir una cosa. Tengo hasta un caniche filosófico en casa. O sea, y por tanto, pero cuando me dicen si envidio a los demás, no. Cuando yo estudié filosofía me dijeron, también, voy a explicarlo por qué. Mi padre era agente de comercio. Yo nací en una familia muy humilde. Y mi padre viajaba con sus maletas y vendía mantelerías chinas, vendía pantidusen, cerveza Skol, bolindres, cañicas, nesuques, vendió todo tipo de cosas. Y yo cogí fobia al automóvil, no sé conducir, no he querido nunca conducir. He dado la vuelta al mundo muchas veces porque he hecho exposiciones en todos los continentes. Sin embargo, no quise aprender a conducir. Y descubrí una anécdota que me contó un gran profesor de filosofía, porque a mí me marcó mucho también un profesor que le llamaban el Pollo, que era un loco de furioso, porque daba 40 clases de pena y una arrebatadora. Y nos hizo un cartel a mi hermano mayor y a mí que decía, estudiar para no viajar. Yo no quería ser un viajante más de comercio. Yo quería dedicarme a una carrera mítica que era gente que sin salir de su mente explicaban el mundo. Por lo tanto, me vine a Madrid y me encontré con la carrera ideal. El mundo cambió y me he tenido que dedicar a viajar por todas partes. Y a tener que estar en multitud de sitios que ni te cuento, hacer cosas raras, porque he hecho cosas raras, lo confieso, muy raras, más de lo que podéis imaginar. He dado conferencias con Tigres de Bengala, he dirigido películas porno, he hecho cosas raras, pero en medio de hacer cosas raras, las he hecho muy raras, pero por tanto, y en medio de la rareza, claro. Pero vamos, te digo una cosa, la carrera de filosofía, quien haya aquí que le interese, y aquí termino, la carrera de filosofía es... ¿Sabe en qué jardines te estás metiendo? Espera. El dúo Pimpinela, ahora vamos a ello. Bueno, en cualquier caso, la carrera de filosofía es la más fascinante que uno puede hacer. Lo tengo clarísimo. Y no porque yo no doy clase en la carrera de filosofía principalmente, doy clase en historia del arte. Es decir, yo doy clase en historia del arte principalmente dado que, si tengo que decir una cosa, y se puede apreciar por el uso de las imágenes que hice, cuando estaba ya fascinado y abducido por la filosofía en el año 84, vimos una exposición que se llamaba Del arte povera a 1984, que me hizo darme cuenta de que la filosofía, también lo quiero decir para que nadie se raye, no lo explica todo, es más, no explica casi nada. Entonces, viendo una exposición me di cuenta que todo lo que yo veía en la exposición me interesaba,
pero que no era capaz de explicarlo desde la filosofía. Por lo tanto, decidí cambiarme a la crítica de arte. Mis primeros libros son sobre literatura, sobre Kafka, Rilke, Pessoa, pero el arte me dio un modelo que era que el arte es también filosófico y que en el arte hay enigmas que no resuelve la filosofía. Por lo tanto, me fui volviendo más crítico de arte o historiador que filósofo, pero mi vieja querencia es el placer que me dio, como digo, descubrir lo que es la filosofía, el depósito del conocimiento de la humanidad. Es decir, uno, cuando dice, ¿dónde están las raíces de los problemas hoy? Y vuelve a leer a Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, vuelve a leer uno a Rousseau, vuelve a leer uno a Diderot, vuelve a leer uno a Voltaire, a D'Alembert, vuelve a leer uno a Hegel, a Kant, a Wittgenstein. De lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Cuando uno vuelve a leer todo eso se da cuenta de que hay un sedimento de la gente más reflexiva que dio la humanidad, que se empeñó en darnos pautas para que entendiéramos nuestro tiempo. No estaban fabricando herramientas solamente para lo inmediato, estaban tratando de cambiar el mundo. Por lo tanto, para alguien además, como es mi caso, que soy un marxista aunque no lo parezca, pues era fundamental estar en el campo de la filosofía. Si no hubiera sido un filósofo o un historiador me habría dedicado solo a la política. Pero es que en realidad todo filósofo no es otra cosa que un político. El hombre es el animal político. El hombre que no vive en la polis, en la ciudad, o es un loco o es un dios. Y como no hay locos, sino que son creadores, no hay dioses, si eres ateo, sabes que eres el animal político. Por lo tanto, si vives en la ciudad, ¿qué puedes usar? La palabra, el debate filosófico, el debate teórico. Vosotros ahora entenderéis que el único debate es la rumorología, da igual. Os haréis preguntas, y preguntas que no las responde nada. Ni la ciencia, ni las leyes, ni los modelos normativos. Nos responde la reflexión, la profundización en las preguntas. Bueno, pues son las 2:15. Muchas gracias por vuestra paciencia y espero solamente deciros esto, que cada uno elija. Estáis en una etapa maravillosa y también que yo no volvería a ella, porque hay gente que dice, no, yo volvería a ser joven, yo no. Es decir, yo estoy deseando que venga, yo solamente vivo pensando en la maravilla de que hoy estás aquí. Es decir, para mí la cosa más maravillosa que puedo hacer hoy es estar aquí. Dice Rilke, la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo aquello que apenas puedes soportar. No sabemos a veces si estamos entre ángeles o entre demonios. La belleza es que caiga algo feliz. Y cuando uno ve cómo cae esa luz ya de la tarde, y cuando uno ve que sabe algo, y es que esto terminó, pues dice, gracias por haber venido, gracias por estar aquí.